Muy agradecido. Como decía Javier, este tema más que nada tiene que ver con una cuestión de un enfoque central en el que se encuentran las compañías en general ya desde hace un tiempo. Como ustedes saben, hace por lo menos 25 o 30 años que hablamos de gobierno de tecnología en donde, y de transformación digital y de innovación, no son conceptos nuevos. Lo mismo que digo a veces virtualización, digo, fue en los 50 con los mainframe, por ejemplo, ¿sí? Y sin embargo fuimos marketeando las cosas, digamos, a lo largo del tiempo. Hasta que nos encontramos en una situación en donde realmente la transformación digital era parte del hecho de que una compañera estuviera viva o no, digamos, ¿no? Con los temas de pandemia. Y acá, desde este lugar es donde necesitamos, como hablábamos recién inclusive en la charla que teníamos previamente, entender un poco lo que es el negocio desde aquellos que trabajamos en tecnología y entender realmente de qué veníamos hablando en relación a lo que es gobierno de la tecnología en función del gobierno corporativo, digamos, ¿no? En particular. Hay una, como para poder ir entendiendo, digamos, un poco de lo que vamos a ir llevando la charla, como ustedes saben, una estrategia de negocio se define desde el punto de vista de las necesidades que tiene la dirección frente a objetivos planteados para con sus accionistas, para con sus partes interesadas, inclusive esas partes interesadas pueden ser también colaboradores internos, pueden ser los propios proveedores, más allá de accionistas y clientes, digo, ¿no? Una decisión estratégica a nivel de negocio puede ser no solo una cuestión de rentabilidad de la compañía, de mejorar la operación para que la compañía sea más rentable, sino también de ofrecerle, por ejemplo, a los empleados, a los colaboradores, una mejor experiencia de trabajo a partir de darle herramientas tecnológicas que hagan que su trabajo sea mucho más fácil, mucho más amigable, etc., ¿no? En base a esto que yo les comento, y sobre todo con lo que comentaba a nivel de introducción, lo que tuvo que ver el tema de la pandemia y todo con la aplicación de tecnología, hay dos indicadores que me parecieron importante traerlos, que uno tiene que ver con una institución relacionada con la tecnología, en donde ya Gartner preveía que para el 2025 el 80% de los procesos de negocio iban a estar automatizados de alguna manera, utilizando RPA, algún software en particular, o inclusive hasta tercerizando en servicios tecnológicos como los servicios de nube, los servicios SaaS, por ejemplo, que es donde una empresa que brinda ese tipo de servicios de nube administra desde la infraestructura del servicio hasta la disponibilidad de la plataforma que utilizo, ¿no? de la aplicación en particular, ¿no? Y esto tiene que ver, y va atado de la mano, con lo que dice otra institución que hace mucho que está viendo los temas de riesgos de tecnología
más allá de COSO, que tiene incluido en sus ERM ya desde el 2017, impacto de riesgos COSO, manual de control interno de las organizaciones a nivel de gobierno corporativo, y en donde el manual tiene estos ERM que son publicaciones de riesgos que llegan a la mesa de los directorios. Ya desde el 2017 hablan de los riesgos de ciberseguridad en el negocio, ¿no? Pero bueno, sin alejarme del otro punto al cual quería ir, es que el Foro Económico Mundial ya nos dice que inclusive las compañías, a partir de la decisión de los directores de las compañías, van o pretenden crecer en un 60% en base a la utilización de tecnología en particular. Entonces, si hoy por hoy el negocio, a partir de sus directores y con distintos tipos de objetivos que hacen a mejorar la compañía, están pensando en tecnología, es porque quieren ver de cómo diferenciarse en el mercado, cómo mejorar su imagen en particular, mejorar la rentabilidad, asegurar de alguna manera el negocio también. Piensen ustedes que ya desde hace bastante tiempo estamos hablando conceptualmente de que seguridad de la información y ciberseguridad en particular lo que hace es darle calidad al negocio en función de asegurar su disponibilidad y su aseguramiento, digamos, ¿no? En sí. Entonces, yo establezco en base a esto una estrategia de mercado. Pero uno de los problemas en los cuales nos encontramos habitualmente en esta toma de decisiones para la construcción de mi estrategia de mercado es que aquellos que toman las decisiones no tienen en cuenta, no conocen, no se enteran o no preguntan en relación a lo que tiene que ver con su estrategia de cumplimiento a nivel de control interno, a nivel de cumplimiento desde el punto de vista contractual con sus clientes, desde el punto de vista regulatorio, qué cosas son las que debo cumplir con la regulación de mi negocio, y muchísimo menos con lo que tiene que ver con la estrategia tecnológica que tiene implementada la compañía en particular. Si yo no defino estrategias teniendo en cuenta principalmente cuál es mi nivel de madurez interno de estrategia tecnológica y cuál es mi nivel de necesidad de cumplimiento en relación a mi estrategia de cumplimiento, lo que voy a estar generando es un plan de negocio a partir del cual se van a definir el plan de tecnología y el plan de seguridad, de ciberseguridad, que no va a contar con los principales riesgos a tener en cuenta, en donde todo aquello que quiero ganar, posiblemente a partir de una gestión de proyectos no llevada en forma adecuada, porque hay cosas dentro de las cuales yo no estoy asumiendo como riesgos, va a terminar jugándole en contra. Imagínense ustedes, mencionando una tecnología emergente que hablábamos recién, yo quiero implementar inteligencia artificial en mi compañía, pero no tengo un contexto a partir del cual establezco sus formas de uso, quiénes pueden y no usarlas, unas políticas y normas que me definan cuál va a ser la estrategia del uso de esa tecnología para que yo pueda utilizarla en forma correcta y sin generarme un riesgo por su uso en particular. Y desde el otro lado, con el mismo criterio, si no tengo un marco de contexto en el cual pueda contener los riesgos de esa tecnología en mi compañía, y tampoco tengo el nivel de madurez de entendimiento tecnológico de lo que significa eso, no solamente desde el uso a nivel de usuario final o de la implementación para poder administrarla, etcétera, sino principalmente desde los controles. Me gustaría saber cuántas compañías tienen dentro de sus equipos de auditores internos o de sus equipos de ciberseguridad gente que esté capacitada y en conocimiento de las normas y estándares a nivel de riesgos que hay para poder auditar inteligencia artificial en el uso del negocio en particular, ¿sí? Entonces, todo esto que yo les menciono, digamos, a nivel de introducción, como podrán ver, es un mundo que tengo que ver de cómo atarlo,
Y una de las cuestiones que tengo que tener muy en cuenta dentro de esto también es la gestión del cambio cultural dentro de la compañía para poder llevar adelante este tipo de iniciativas. Con esto lo que les voy queriendo decir es que yo tengo de alguna manera toda una estrategia general que armar en función de lo que tiene que ver de cómo utilizar la tecnología para que realmente le sea un valor agregado al negocio, ¿sí? Esto que yo les comento y el entrelazamiento que se armó, que espero que el gráfico haya ayudado a explicar lo que digo, ¿no? Se llama, lo que también es un concepto que no es nuevo, ya hace bastante tiempo, inclusive desde COVID, se habla de arquitectura empresarial, pero que lo van a ver que está saliendo a relucir últimamente en las últimas regulaciones. Una de ellas, por ejemplo, es la última actualización de la comunicación A7724, cuando se publicó del Banco Central de la República Argentina, en donde cuando se deroga la 4609, uno de los capítulos de los que se menciona dentro de la comunicación es arquitectura empresarial. Y más allá de lo que esté escrito en 3 o 4 párrafos, es esto que les acabo de explicar. Es el hecho de poder alinear los objetivos de tecnología y de ciberseguridad con lo que es los objetivos de negocio en particular, pero sobre la base del entendimiento entre ambos de cuáles son los riesgos que hay de un lado y del otro para poder gestionar estos objetivos en particular. Y para eso, la única opción que tengo, digamos por carácter transitivo, por así decirlo, es el hecho de alinear mis estrategias de riesgos en donde asumo los riesgos tecnológicos como riesgos corporativos, son riesgos operativos de la compañía y son parte de los riesgos del negocio, por eso los tengo que tratar también desde el punto de vista de control interno. Acá un título nada más, para que tengan en cuenta de la importancia de esto. El manual de COSO se modificó, como les decía, creo que entre el 2015 y a partir del 2017 empezaron a sacar comunicaciones de ciberseguridad, pero el cambio que tuvo importante COSO es que agregó dentro de la segunda línea de defensa lo que es seguridad de la información como control, reportando directamente al negocio. Y esta yo creo que es la referencia más clara respecto de que los procesos de gestión de ciberseguridad y de seguridad de la información no deben depender de tecnología, no deben depender de otra área que no sea directamente de la dirección, digamos, ¿no? En particular. Este esquema, esto que yo les comento y les comparto, porque además es la forma en la cual, en aquellos casos en que no lo podamos implementar de una forma directa, así como se los estoy contando, pero es el objetivo a partir del cual empezamos a trabajar para cómo implementar esto. De hecho, lo hemos hecho en algunos bancos, en particular con el tema de la 7724, es en donde la organización tiene que empezar a caminar hacia lo que es hoy su principal riesgo. Y hoy su principal riesgo es el de la confianza digital, ¿sí? Yo necesito, y les diría que es más que un requerimiento, el hecho de tener un entendimiento de este compliance digital que les acabo de comentar, para poder reforzar la imagen de la compañía en función de sus competidores, con sus clientes en el mercado, para poder transmitir esta confianza digital en particular, más teniendo en cuenta de que hay muchos de nuestros servicios o productos, también dependiendo del tipo de industria, en el cual yo no solamente disponibilizo tecnología puertas adentro de la compañía, sino que también disponibilizo tecnología puertas afuera. Como por ejemplo, algo que hoy estamos recontra acostumbrados a utilizar, que son distintas herramientas para transacciones financieras que las puedo utilizar tanto desde la compu como desde mi celular, me encuentre en la China o en Tanganica, esté lloviendo, sea de noche o de día. Entonces, hay una cuestión de riesgos de omnicanalidad y de gestión de la tecnología, tanto hacia
puertas adentro de la compañía como hacia afuera, que requieren algo que yo menciono, y se me ocurrió la idea hace como 4 o 5 años atrás, que lo menciono como el cubo de gobierno tecnológico. ¿Cómo puedo yo llegar desde el lugar de la tecnología a entender el negocio? Y no tengo más que entender 3 lados de este cubo, que tiene que ver, por un lado, con el entorno, el contexto de la compañía, esto que comentábamos antes, cuál es mi nivel de madurez respecto de la tecnología, cuál es la cultura de las personas. Tengo un marco de referencia a nivel normativo que me regule, tengo actividades de concientización y de capacitación, conozco y reconozco cuáles son mis leyes y regulaciones, temas relacionados con contractuales a nivel de clientes, etc. Y en función de lo que me dé esa evaluación de entendimiento del contexto, es como yo voy a poder entender, por un lado, cuál va a ser el grado de innovación que voy a aplicar desde el punto de vista tecnológico en la organización hoy y cómo voy a desarrollar ese plan de tecnología a lo largo del tiempo para poder llegar de una manera segura a lo que el directorio quiere que se llegue en aspectos de tecnología en particular. Y ahí lo voy a estar haciendo de una manera, como decía recién, segura, en donde yo primero, a partir de la revisión del entorno, este entendimiento de la tecnología, también voy a necesitar ver cuál es el grado de gestión que yo voy a tener que aplicar en la organización, primero, que tengo actualmente y el que voy a tener que ir aplicando a lo largo del tiempo para acompañar la modificación de cómo va a ir cambiando el contexto y el entorno de la compañía y cómo va a ir creciendo la parte tecnológica, digamos, ¿no? Entonces, por eso lo menciono como cubo de gobierno tecnológico, porque desde mi punto de vista, si yo no entiendo estos 3 lados del cubo, no voy a poder responder con los objetivos. Esto es un Kaplan, ¿sí? En donde lo que tengo definidos son y alineados son objetivos de negocio, en donde yo, desde el punto de vista de tecnología y de ciberseguridad, como director o responsable de la práctica, tengo que estar al tanto de cuáles son los objetivos que tiene la compañía, porque en función de eso y en cada una de las dimensiones que tiene el negocio, yo voy a tener que acompañar con determinado tipo de objetivos. Y esos objetivos pueden ir tanto desde la implementación de una herramienta de hardware y software hasta una certificación o una necesidad de gestionar determinado tipo de procesos para los cuales necesito, por ejemplo, capacitar a la gente, etc. Esto que yo les muestro y lo que les comentaba respecto de la decisión, de la toma de decisiones a nivel de dirección, obviamente el plan de negocio me baja al plan de tecnología, en donde obviamente yo voy a poder construir mi presupuesto de tecnología y cuáles van a ser mis necesidades de recursos, tanto para lo que tiene que ver con proyectos como para la operación de la tecnología, en función de la demanda y de la capacidad que me pide el negocio. Por eso es imposible, de alguna manera, el hecho de que yo pueda armar mi presupuesto de tecnología si no conozco primero cuáles son los objetivos de negocio. Y acá hay otro tema de que históricamente siempre también se habló, y hoy por suerte también creo que lo hemos superado, que esto pasa porque en realidad las áreas tecnológicas no son dueñas de la tecnología. Los dueños de la tecnología son el negocio. Y ellos son los que lo requieren para poder hacer crecer el negocio. Nosotros lo que brindamos, humildemente, es servicio en base a la tecnología que se aplica para el negocio en particular. Y esto es importante entenderlo para poder entender este gráfico, ¿no? De cómo es que se conforma de alguna manera la arquitectura empresarial de la organización en función del alineamiento de procesos de negocio, críticos o no, pero que sí van a tener procesos de soporte para poder trabajar y para poder llevar adelante sus objetivos, que en el caso de lo que nos toca hoy tiene que ver con los procesos de gestión tecnológica, de la misma manera que los procesos administrativos, por ejemplo, ¿no? En donde ya ahí no solo tengo que pensar en cómo
unir los puntos a nivel de hitos de cuáles son los procesos de negocio, en qué momentos utilizan tecnología y qué tipo de tecnología y qué tipo de accesos deben de tener inclusive a los datos, sino también cómo comparten entre el negocio y las áreas de tecnología distintas gestiones dentro de la compañía, dentro de las cuales tengo que tener una definición común para ambos. Después podrá haber una particularidad, obviamente, teniendo en cuenta temas técnicos del área de negocio y temas técnicos de las áreas de tecnología. Pero riesgos al negocio y riesgos de IT tienen que ir aunados y ser definidos y medidos en sus impactos de acuerdo a lo mismo que tiene el negocio en particular, ¿sí? Lo mismo me pasa con cambios, lo mismo me pasa con continuidad de negocios y ciberincidentes, ¿sí? Y los incidentes de IT por una cuestión transitiva de que estoy alineando riesgos de IT o de ciberseguridad con riesgos de negocio a nivel de impacto, ¿sí? Y principalmente lo que tiene que ver con la parte de la gestión de proyectos, ¿sí? Yo debo de tener dentro de mi espectro, digamos, de organización dentro de la compañía, el ideal sería tener una metodología de gestión de proyectos común, ¿sí? A nivel corporativo, y después, dependiendo del tipo de proyecto, ver alguna particularidad, si hay mayor participación o no de la tecnología dentro de ese proyecto, etc., ¿no? Pero hoy por hoy, no sé, salvo que alguno de ustedes me diga todo lo contrario, yo considero que ya son muy pocos los proyectos en donde yo de alguna manera no esté abordando un proyecto de negocio en donde no haya tecnología ya implementada. Y lo importante acá está en ver dentro de la gestión de proyectos, cuando estoy diseñando mi servicio, mi proceso de negocio o el producto que vaya a querer entregar, sea tecnológico o no, cuáles son los patrones de uso, si va a utilizar tecnología o no, qué tipo de datos son los que va a estar integrando desde el punto de vista de almacenamiento, procesamiento, compartir esos datos, con quién los voy a compartir y cómo es que los voy a transmitir, sobre todo si son datos personales, ¿sí? Una de las cosas que tenemos es que hay mayor presión regulatoria sobre el tema de datos. Y por el otro lado, más allá de entender si va a intervenir o vamos a intervenir con tecnología o no, este proceso o servicio, es si esa tecnología va a estar brindada internamente o externamente. Un ejemplo que hablábamos hoy y que les decía es el tema de los servicios de nube, ¿sí? Si yo voy a derivar en un tercero la prestación de un servicio que estoy diseñando y yo ya lo estoy viendo en esta instancia, lo primero que tendría que ver es cuál va a ser el nivel de participación dentro de ese proceso, cuáles van a ser, inclusive a nivel de riesgos, qué riesgos pueden llegar a estar asociados o no, revisar mi gestión de riesgo para ver si ya lo tengo cubierto y mi gestión de incidentes, o si no, si detecté un riesgo nuevo, avisarle a la gestión de riesgos para que ellos lo pongan dentro del mapa y hagan la evaluación y el análisis necesario, y avisar también a la gestión de incidentes, porque yo tengo que crear un plan de respuesta frente a incidentes antes de que este servicio se ponga en producción, no después, que es lo que generalmente suele pasar. Y acá es donde, por ahí inclusive Javier ya me lo debe haber escuchado porque algo dije en alguna otra charla, sobre todo en auditoría, una de las cosas que recomiendo es que los auditores participen de la gestión de proyectos, porque ellos son los que nos dan su visión del control interno y su entendimiento de los riesgos tanto actuales como futuros que pueda llegar a encontrar a partir de esto. Y a su vez, un detalle importante, yo acá puedo ver a partir de la gestión de proyectos qué nivel de capacitación necesitarían no solamente las personas que van a administrar el servicio, sino también quienes las van a controlar. ¿Cuántas veces nos habrá pasado poner un servicio, sobre todo tecnológico, en producción y de repente en la primera auditoría que me cae 2 o 3 meses después se dan cuenta de que hay cosas que están mal, cuando yo podía haber previsto eso? Y aparte nos damos cuenta de que hay auditores o hay personas de seguridad de la información que por ahí no están capacitados para implementar un control o conocer qué es eso que pasa.
Entonces, eso desde el punto de vista de riesgos, interesante me parece tenerlo en cuenta. Y por el otro lado, desde el punto de vista, también hablando un poco de lo que es la estrategia de cumplimiento, tener en cuenta el marco contractual que yo voy a construir como necesidad de protección del servicio, pero de protección del negocio. El marco contractual que voy a requerir y voy a establecer pautas de control, de necesidades de auditoría, de confidencialidad de la información, etcétera, para con mis proveedores que vayan a intervenir dentro de este servicio cuando se ponga productivo, y también de cuáles van a ser las pautas de cómo se va a gestionar el servicio y cuáles son los niveles mínimos de prestación del servicio requeridos por el cliente, por ejemplo, ¿sí? En mi contrato con el cliente, cuáles van a ser las responsabilidades respecto del tratamiento de datos, etcétera, ¿no? Y a partir de eso, que yo ya de alguna manera definí dentro de lo que es la parte inicial, de la idea, del modelado de negocio, de eso que estoy diseñando, implementar el diseño, ya con los recursos necesarios. Y acá reitero algo, implementar un servicio desde el punto de vista de diseño no quiere decir instalar hardware, instalar software, sino que requiere capacitar a la gente, tanto de control como de la parte de operación, además de los usuarios, y adicionalmente algo que también lo van a ver como concepto que tampoco es nuevo, arranca esto que les voy a contar entre el 2000 y el 2006 aproximadamente, y es sobre lo que se habla mucho a nivel de inteligencia artificial, que es la necesidad de seguridad por diseño, que es todo esto que les acabo de comentar, y la privacidad por diseño, que es lo que les acabo de comentar también. Si yo llevara adelante mi gestión de proyectos de esta manera, en particular, estaría de alguna forma poniendo en práctica estos conceptos, ¿no? Teniendo en cuenta de que no es lo mismo seguridad de la información que privacidad. Yo con seguridad de la información lo que quiero hacer es proteger los datos, ¿sí? Y con lo que tiene que ver con privacidad, protejo a la identidad de las personas que son dueñas de los datos, en el caso de ser datos personales, ¿sí? Y esto aplicado principalmente a lo que tiene que ver con datos sensibles como datos de salud, etcétera, ¿no? Esto obviamente requiere de parte del negocio, de la dirección, una supervisión, ¿sí? Para impulsar desde el punto de vista de facilitar los roles y las capacidades para llevar adelante esto que yo les comento. Y por el otro lado, supervisar a partir de las distintas reuniones de comité, no solamente los resultados de riesgos, también de aquellos proyectos críticos para la compañía, ir supervisando cuál es el grado de avance y los riesgos dentro del proyecto en particular. Y obviamente la alta gerencia desde este lugar es la que nos asegura esto que hablábamos recién de incorporar lo que es seguridad y privacidad por diseño en particular, ¿no? Manejarnos de esta manera, una de las cosas que me facilita también para poder pensar en la gestión posterior es cómo documentar cuáles son los requisitos del servicio o del proceso que estoy diseñando, no solamente desde el punto de vista del marco contractual, sino también a nivel de operación para poder cumplir con el marco contractual y de la misma manera de controles, ¿sí? Porque también tengo que prever temas relacionados con controles regulatorios y controles de la aplicación de mis políticas, sobre todo en servicios que están prestando terceros. Y desde ese lugar, lo que voy a ver, inclusive, es de cómo me anticipo en la gestión de proyectos los temas relacionados a los controles aplicables a los terceros, como puede ser el hecho de los datos que se pueden llegar a almacenar en una aplicación de nube, ¿sí? En donde, por ejemplo, una de las cuestiones de cumplimiento y de requisito que tenemos que darle a nuestro proveedor, digamos, de este servicio, es que él tiene que ponerme por contrato en dónde están guardados los datos, y sobre todo si son datos personales, porque una de las cosas que tengo que verificar es que en aquellos países en los que se esté distribuyendo los datos, haya regulación desde el punto de vista de protección de datos personales, digamos, ¿no? También cómo se van a manejar desde el punto de vista de administración de los servicios, con cuentas de usuarios de altos privilegios, accesos a las bases de datos, etcétera, ¿no?
Acá simplemente como para que lo tengan en cuenta, como resumen de esto que estuvimos hablando, es que los principales desvíos que yo puedo tener, que ponen en riesgo a nivel de ciberseguridad y de cumplimiento a mi compañía dentro de la gestión de proyectos, es no enfocarme bien en el entendimiento de cómo es el diseño del servicio que un tercero me está ofreciendo. Perdón. Que un tercero me está ofreciendo a mí. Disculpen. Para incluirlo dentro de mi proceso. El nivel de complejidad aplicada al negocio, la falta de entendimiento de esa complejidad, el hecho de no tener una gestión de proyectos ordenada, hace que cada uno que lleve adelante un proyecto involucre, sobre todo desde el punto de vista de tecnología, la herramienta que mejor le parezca. Y acá es donde, por ejemplo, en la parte de comunicaciones, me aparecen distintas marcas de routers o distintos modelos de switches, etcétera, en donde no solamente pasa por una cuestión de orden, de inventario, sino que pasa por una cuestión de riesgo de tener las capacidades necesarias para poder proteger la organización en función de saber o no administrar una herramienta de esas características. Porque por ahí hay un router que se instaló de una marca totalmente diferente a la que está en el resto y solo había una persona que lo sabía y esa persona se fue. Y quedamos expuestos, desde el punto de vista de gestión, a riesgos de ciberseguridad en ese sentido, ¿no? Obviamente mayor dependencia de lo que es la tecnología en función del negocio. El Shadow IT tampoco es un concepto nuevo. El Shadow IT tiene que ver con el hecho de que cualquier área de la organización puede comprar tecnología. Y esto es la pesadilla que tienen generalmente los responsables en llevar adelante la tecnología en la compañía, ¿no? En donde un área de marketing puede comprar un servicio de nube, SaaS, con una aplicación que sea para sacar estadísticas. Por ejemplo, a nivel comercial, el gerente o el director de marketing firmó el contrato con esa empresa de tecnología y va y le dice al gerente de sistema, che, ¿me conectás este sistema de un tercero con el ERP nuestro? Porque necesito sacar datos de ahí de facturación, porque quiero ver estadísticas para mejorar nuestros productos y qué sé yo. Y como pueden haber visto dentro del contexto que les di, es un problemón, digamos, ¿no? En particular. Y por el otro lado, también la falta de estandarización y este tema de dependencia tecnológica me lleva también a vulnerabilidades técnicas, como la que les mencionaba recién, ¿sí? Y administrativas a nivel de sistemas. Acá un ejemplo de lo que se puede llegar a dar, más allá de lo que les comentaba, ¿no? En una empresa, en un laboratorio, por ejemplo, una de las condiciones que puede haber a nivel de negocio en particular es el hecho de que yo contrato una distribuidora, ¿sí? O aunque la distribuidora sea del propio laboratorio, no deja de ser un tercero, en donde necesariamente tengo que conectar mis ERPs. ¿Por qué? Porque el lugar que ocupa la empresa de logística en el negocio del laboratorio está dentro de lo que es el proceso comercial. Y cumple con la parte final del proceso comercial, en donde normalmente las empresas de logística lo que hacen es manejan parte del stock, obviamente, y facturan por cuenta y orden del laboratorio para la entrega de medicación a lo que son droguerías y farmacias, etc., ¿no? Y acá hay dos pautas. Una, la comercial, que es la que les acabo de decir. Si el laboratorio no controla cómo gestiona la tecnología, la logística, muy posiblemente tenga un nivel de impacto, sobre todo a nivel de negocio y de continuidad de negocio posiblemente, porque si lo atacan con ransomware a la empresa de logística y los controles no son los adecuados, se va a contagiar directamente el laboratorio y además, obviamente, el proceso comercial se cae. El otro tema tiene que ver con un tema de cumplimiento. El laboratorio tiene un periodo de tiempo para poder entregar los medicamentos y ese periodo de tiempo está definido por un certificado que le entrega la ANMAT, que es la entidad regulatoria que brinda este certificado para que dentro de un periodo de tiempo determinado, un lote determinado de medicación
sea entregado a los clientes del laboratorio. Entonces, si yo no tengo forma de poder llevar adelante este proceso, muy difícilmente se me va a cumplir de alguna manera el hecho de que yo me pueda proteger. No solamente el negocio, sino que también lo voy a estar afectando por un tema regulatorio. Entonces, dentro de la gestión de proyectos, tengo que entender cómo gestionar y cómo llevar adelante también la gestión del cambio, ¿no? Respecto de colaboradores, etcétera. Tener en cuenta políticas relacionadas con la gestión de identidades que están íntimamente relacionados con la gestión de accesos, ¿sí? del acceso a datos, etcétera. De la misma manera que lo que es recursos tecnológicos, riesgos, incidentes, etcétera, ¿sí? Y sobre todo, cuando tengo temas relacionados con desarrollos de software, utilizar prácticas de estándares internacionales y buenas prácticas que estén relacionadas con el desarrollo seguro de software, aplicación de controles de tipo OWASP o otro tipo de entidades, digamos, que nos ayuden a implementar esto, ¿no? Con lo que les digo, obviamente, y después de todo esto, digamos, una de las cosas que debe comprender y abordar la dirección es que ciberseguridad es un riesgo estratégico para la compañía. Yo no puedo tomar decisiones, ¿sí?, pensando que utilizar tecnología es simplemente un riesgo de IT y es un problema de la gente de IT, ¿sí? Tengo que entender cuáles son estas cuestiones porque, tal como se va a ver en la página que les voy a mostrar ahora, que no sé si ya alguno de ustedes la conoce, pero es de una empresa de antivirus que se llama Kaspersky, que nos muestra cuáles son los niveles de ataques actuales, ¿sí?, en donde Argentina hoy está en el puesto 41, la semana pasada estaba en el 34 y la semana anterior estaba en el 50 y pico, no me acuerdo ahora exactamente el número. Cada una de estas cosas que ustedes están viendo son ataques que están sucediendo en tiempo real relacionados con ransomware, phishing, ataques de virus, denegación de servicio, etcétera, ¿no? Ahí les dejo, inclusive entiendo, Javi, que después les vamos a compartir el material. Y esto ha llevado a impactar, inclusive desde el punto de vista regulatorio. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha bien. ¿Sí? Ah, perfecto. Sí, 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 está Sí, perfecto. no, porque por un momento me pareció que los perdí. Bien, y esto como para que ustedes tengan en cuenta, ha llevado inclusive a que hayamos tenido grandes cambios regulatorios, como por ejemplo en lo que tiene que ver con la reglamentación de la SEC, que es como si fuera la CNB acá en Argentina, que regula las condiciones para lo que es la cotización en bolsa de Nueva York, ¿sí?, de las empresas. En donde acá les dejo, después para que puedan ver tranquilos, algunas consideraciones del presidente de la SEC, en donde ya inclusive menciona la ciberseguridad con un nivel de importancia de afectación material al negocio. Para lo cual este tema ha surgido como una necesidad inclusive de abordar la ciberseguridad a nivel de transparencia, ¿sí?, y desde el punto de vista de negocio, que el negocio también sea responsable en los temas relacionados con la materia de ciberseguridad. A tal forma de que un poco lo que ocasionó este cambio fue el ataque que sufrió la empresa SolarWinds a una herramienta que disponibilizaba para sus clientes, que se llama IT Orion, ¿sí?, para administrar sistemas, etcétera, sufrió un ataque de ransomware. Y acá el problema, que era algo que comentaba al principio, no tuvo que ver necesariamente o solamente con un tema de controles técnicos o tecnológicos, sino que en la evaluación que se hizo respecto del incidente que afectó a empresas que cotizaban en bolsa de Nueva York, ¿sí?, no estuvo bien comunicado, no había una buena gestión de riesgos por parte del CISO de la compañía en la presentación a los riesgos que se le presentaban al comité de auditoría y al comité de dirección, y obviamente a partir de eso tampoco los accionistas estaban bien comunicados en particular, ¿no? Entonces, desde este lugar,
es que de alguna manera penalizaron, de alguna manera no, penalizaron también al CISO, al igual que a los directores de la compañía, cambiaron la regulación, ahora no solamente la dirección puede ser penalizada con riesgo, digamos, con cuestiones penales, digamos, ¿no? Y respondiendo con sus bienes, sino que también el CISO lo hace, ¿sí? De hecho, el CISO de SolarWinds y también cualquiera que cometa este mismo error, no solamente va a tener cuestiones de respuestas legales, digamos, y penales con respecto a este tema, sino que además no va a poder volver a trabajar en ninguna otra empresa que cotice en bolsa de Nueva York, ¿sí? Por eso, una de las cosas que se está definiendo, y también lo comenta Gartner, es que se entiende que para el 2027 2/3 de las principales organizaciones a nivel global vieron que los directores tienen un seguro, ¿sí?, relacionado con estos temas. Bueno, lo van a extender también para aquellos líderes de ciberseguridad en particular. Acá les dejo también al pie la nota relacionada con esto. Y esto acá un poco se los dejo también como para que lo vean y se los comparto con una idea que tuve de cómo abordar, de resolver este tema, ¿no? De que no me queden determinado tipo de cuestiones ocultas, ya sea por error, o que a propósito yo no quiera mostrar algún tipo de riesgo, ¿no? Y tiene que haber una concatenación entre lo que es los objetivos de negocio relacionados con los objetivos de tecnología y ciberseguridad. En base a eso, hacer una revisión de cuáles son los riesgos que están llevando, digamos, o que están de alguna manera influenciando el resultado de esos objetivos, ver si lo estoy revisando desde el punto de vista adecuado a nivel de auditoría interna en relación a lo que es control interno, pero también si es que estoy sumando lo que son riesgos de ciberseguridad a nivel de riesgos corporativos. Esto lo puedo hacer desde el punto de vista tecnológico basándome en distintos estándares, ¿sí?, en donde adicionalmente a eso voy a poder ir viendo de cómo se están aplicando y abordando los riesgos en función, por un lado, de incidentes con los planes de respuesta asociados y ver si no me está faltando desarrollar algún plan, y a su vez alineado con lo que es la gestión de la continuidad, ¿no? De que alguno de los riesgos detectados no tenga que tenerlos en cuenta también dentro de lo que son mis planes de contingencia para poder mejorar alguna estrategia, porque me puede llegar a cambiar un escenario contingente en función de lo que esté aplicando como tecnología y lo que esté identificando como riesgo dentro de los procesos de negocio. Esto acá yo les identifiqué, para el que le interese, los distintos informes que deben generarse en cada una de estas instancias a partir de lo que pide la SEC, ¿sí? Lo que hice es individualizarlo dentro de mi proceso, para que tengan una idea de cómo se debe comunicar y qué son las cosas en las que recalcó en el incidente la SEC de SolarWinds, ¿no? Y lo podría mejorar esto para poder anticiparme, para poder ser predictivo, entendiendo y aplicando inteligencia artificial para poder ver de cómo detectar riesgos que inclusive hasta hoy podrían no ser detectados en sí, ¿sí? Y en función de un mayor conocimiento en cómo van evolucionando esos riesgos en sí. Acá, para que vean cómo es que fueron creciendo los riesgos de ciberseguridad, ¿sí?, en particular, y de alguna forma, cómo es que entre el 2021 y el 2022, como pueden ver, hubo un aumento más que significativo a nivel de ciberataques, y en donde los ciberataques no se dieron por una cuestión técnica o tecnológica, ¿sí? Esto ya nos lo dice un poco la historia, ¿sí? Nosotros empezamos a utilizar tecnología alrededor de los años 50, y a partir de los años 70 se empezó a entender y a sensibilizarse más que a entender, ¿no? A sensibilizarse con la importancia de la tecnología para procesar datos y la importancia de los datos que se convertían en información
para mejorar el negocio en particular. Eso requirió que en algún momento, y acá se creó de alguna manera, es la semilla de lo que hoy conocemos como ISO 27001, ya en su versión 2022, ¿sí? Se creó el primer manual de InfoSec, que lo creó la Shell, ¿sí? En los años 80, para poder contener este tipo de riesgos, que ya en ese momento, y ya teniendo redes distribuidas y todo, era necesario de alguna manera ordenar esto que conocemos como seguridad de la información. Y fíjense ustedes que es tan alineado, estará con el negocio, que se lo donó a la Secretaría de Comercio del Reino Unido, y la Secretaría del Reino Unido creó el código de práctica relacionado con tecnología en el negocio para poder evaluar el nivel de madurez de las organizaciones y de robustez de las organizaciones inglesas, ¿sí? En particular. La seguridad de la información no es lo que habitualmente se conoce como seguridad informática o ciberseguridad. Seguridad informática y ciberseguridad es solo el 25% de lo que es seguridad de la información. Seguridad informática y ciberseguridad es lo que se conoce como seguridad lógica. Y si se fijan ustedes, a lo largo de toda la charla, les vine hablando de temas regulatorios, contractuales, controles, documentación, etcétera, que a eso, además de ser seguridad de cumplimiento y seguridad organizacional, está asociado también, dentro de lo que es seguridad de la información, lo que es la seguridad física. El hecho de el control de acceso a los data centers, a las salas donde tengo información sensible, cámaras ubicadas relacionadas con la protección y la monitorización de lo que pasa en los lugares donde hay activos de información de la compañía, etcétera, ¿no? Y en cuanto a lo que tiene que ver a lo que es el riesgo regulatorio, acá les dejo algunas cuestiones relacionadas con el tema, sobre todo, y hablando de tecnología, en la implicancia que tiene hoy por hoy el uso de tecnología emergente, ¿no? En donde nosotros hicimos una encuesta este año, como la de todos los años, en donde nos fijamos qué es lo que más le preocupa a la dirección, ¿no? Y hay un dato que me pareció interesante en dos de estos, más allá de todo. El primero, fíjense que subió 14 lugares el riesgo regulatorio en relación al año anterior, ni siquiera hace 15 años atrás. Y por el otro lado, muchos directores de compañía pensaban en inteligencia artificial, utilizarla para crecer en porcentaje y tener mejor resultado a nivel empresarial. Y hoy por hoy, quienes piensan en eso, que era un 83% de las personas que estaban encuestadas, disminuyó un 59%. ¿En relación a qué? En relación a lo que tiene que ver con los aspectos regulatorios, que por eso lo que yo les decía es que tenemos que tener un marco de contención de cómo es que se utilizan este tipo de tecnologías dentro de la compañía. Acá, respecto de qué riesgos de ciberseguridad es lo que tenemos a nivel de privacidad de datos en relación a lo que tiene que ver con tecnología emergente, obviamente el uso indiscriminado de tecnología y sobre todo lo no controlado, ¿no? Calculen ustedes que si yo no pongo una política dentro de mi organización que diga que yo no puedo utilizar datos o información de la compañía en inteligencia artificial, no solamente en equipos tecnológicos de la compañía, sino en equipos personales, ¿sí? O sea, acá yo tengo que empezar a tener cuestiones de restricciones para evitar algunos de los incidentes como los que les estoy mostrando, ¿sí? El hecho de no tener requisitos relacionados con el contexto de privacidad facilita la fuga de datos, ¿sí? Y genera también este tipo de implicancias, ¿no? Uber, multado por violación de datos, con 148 millones de dólares, ¿sí? TikTok, lo mismo, 345 millones de euros por violar la privacidad de niños al recopilar datos en particular. Lo mismo para el caso de Amazon y de Google, o lo que pasó con ChatGPT en el tema de que hubo unos abogados de su área de legales que empezaron a
convertir, entre comillas, información de sus contratos en el chat GPT para poder mejorar la redacción de contratos, etcétera, pero no se dieron cuenta de que estaban exponiendo datos personales y datos sensibles de la compañía, ¿sí? Y esto, fíjense ustedes que pasó tanto a nivel de la aplicación paga como de la aplicación gratuita, en donde recién se resolvió entre junio y septiembre del año pasado en ambos casos, ¿no? Cuando quieran abordar temas relacionados con inteligencia artificial, tengo que aprender a gobernarla, entonces, no solamente o pensando en que este es un problema tecnológico, no, es un tema de gobierno de datos, tengo que aplicar gobierno de datos, tengo que aplicar consideraciones relacionadas con cómo va a ser el acceso a los datos en lo que tiene que ver con las identidades digitales, el uso de las plataformas, etcétera. ¿Qué tipo de condiciones de cumplimiento son los que voy a poner? ¿Y cuáles son los riesgos de ciberseguridad nuevos que puedo tener en la compañía en relación a esto? Para esto puedo utilizar como ayuda la nueva ley de la Unión Europea respecto de inteligencia artificial, que está enfocada netamente en riesgo, ¿sí? Y en donde una de las cosas que es muy particular es que propone de que haya un responsable de controles de inteligencia artificial en cada uno de los países de la Comunidad Europea. Por ejemplo, ¿no? Fíjense ustedes la importancia. ¿Por qué? Si a nivel de gobierno están pensando en esa situación y en ese riesgo, yo no lo pienso en mi compañía. El otro estándar es el de la ISO IEC 42001, que establece cuáles son los requisitos para gestionar inteligencia artificial y además me indica cuáles son los controles que tengo que establecer para poder auditarlo o para poder revisar de cómo se está gestionando en particular. Y si ven ustedes, esos controles rondan alrededor de todo lo que les estoy diciendo y todo lo que empezamos a hablar desde el principio. Acá para que lo tengan el inventario de cuáles son los controles en particular. Y como conclusión final, obviamente, los directores deben de comprender las implicancias de los riesgos cibernéticos en relación inclusive a las circunstancias específicas de su compañía. Tienen que entender cuál es el contexto de su organización en todos los aspectos para poder tomar una buena decisión en relación a la tecnología que van a querer que la gente de tecnología aplique en el negocio, ¿sí? Priorizar en este sentido la ciberseguridad a nivel de decisión empresarial, obtener apoyo y liderazgo, y el reclutamiento y retención del talento que entienda esto que yo les estoy compartiendo es fundamental para que podamos tener un buen gobierno de la tecnología alineado al negocio. Es esto a lo que llamamos, como decía al principio, arquitectura empresarial.